皆さん、こんにちは。今回は ESPN ノックアウトが試合前にアンソニー・オラスカーガ選手に行ったインタビューを翻訳してお届けします。私事ではありますが、動画投稿をしていくうちに通訳という仕事に興味を持つようになり、以前は動画編集に当てていた時間の多くを、現在は語学学習に当てています。今はオーストラリアの通訳の資格であるナーティの取得を目指して勉強に励んでおり、将来的には英語と日本語、スペイン語と日本語の通訳ができるようになりたいと考えています。動画制作と勉強の両立はなかなか難しく、もどかしさを感じることもありますが、このチャンネルも続けていきたいと思っています。無理のないペースを見つけながら、少しずつ投稿頻度も上げていけたらと考えていますので、これからもよろしくお願いします。前置きが長くなりましたが、それではアンソニー・オラスカーガ選手へのインタビューをご覧ください。Aquí con el campeonazo Anthony Olascuaga, la princesa. No le haga caso tanto al apodo porque el tipo es un demonio dentro del ensogado. Te acabamos de ver en Las Vegas, espectacular esa demolición en un México-Puerto Rico. Felicidades. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Me siento muy contento de estar aquí en la WBO Convention. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? No, queremos que nos cuentes tú. Estás en una división candente, 112 libras, pues por ahí con la posibilidad. Todo el mundo quiere unificar ahora. Ricardo Sandoval dio el batacazo allá en territorio japonés. Sí. リカルド・サンドバル選手はアメリカ出身のボクサーで、2025年7月30日に寺地健志郎選手の持つ WBC、WBA 世界フライ級王座に挑戦し、判定で勝利して2団体統一チャンピオンとなりました。寺地選手は今年12月27日にリヤドで行われる興行で IBF 世界スーパーフライ級チャンピオンウィリバリド・ガルシア・ペレスに挑み復帰戦に臨みます。スーパーフライ級での初戦、そして初の海外試合と不安材料はありますが、熱望するジェシー・ロドリゲス選手との対戦を実現させるためにもぜひ勝利を期待したいですね。¿Qué te parecería una unificación rápida en contra del también doble campeón del mundo? No, pues esa es la pelea que yo quiero porque él tiene dos de las organizaciones más grandes del boxeo. Quiero tener todos los títulos, pues quiero unificar todos los títulos, quiero tener el ring. Hay muchas metas que tengo este año que viene. Ojalá ojalá Dios todo venga a su tiempo. I'm not rushing anything. Solo quiero hacer. Es una de mis metas. Sabemos que naciste en territorio estadounidense, pero sangre mexicana, sangre duranguense, si no estoy mal. No soy del DF, mis padres son del DF. ¿Del DF? Sí. ¿Y has ido al DF? ¿Te Sí, gusta el DF? Me he ido una vez fui al Otomil. Ajá. Fui pasando al DF porque fui a entrenar ahí con el Carlos Cuadras. Okay. Cuando él peleó con el Gallo Estrada. オトミとはセントロセレモニアルオトミを指し、メキシコの先住民族であるオトミ族の儀式、集会、文化継承が行われてきた場所です。標高約3000メートル級の高地に位置し、敷地面積は50ヘクタール以上あります。その敷地内には、ギムナシオスライマンと呼ばれるボクシングジムがあり、多くのアスリートがコーチトレーニングの拠点として利用しています。Gallo Estrada. Ahí fui a entrenar, pero solo fui a entrenar. A trabajar, pues. Sí, a trabajar. Sí, mi primera vez de viaje fue a Japón. Esa fue mi única vez que fui a un lugar de viaje. Te hemos visto de menos a más como profesional, pocas peleas profesionales en realidad, pero cada vez más sólido. Me imagino que estás sintiendo, ¿no? Que estás llegando a ese momento en donde quieres, que te pongan enfrente, no tiene oportunidad contigo. Ahorita me estoy sintiendo así porque yo pensé que el Camacho era un contrincante muy duro, pues, porque vi su pelea el año pasado y pues ustedes estaban ahí también. Yo pensé que era muy buen rival y solo me duró dos rounds, pero cada contrincante es peligroso porque él pega con los dos puños como yo y siempre voy más preparado porque con cada experiencia voy mejorando. Ahorita me siento bien fuerte y feliz.
En el gimnasio ahí con Rudy Hernández, ¿qué tanto te ha tocado hacer sparring ahí con Nakatani? ¿Te tocó en su momento? Ahorita cuando venga en noviembre voy a hacer sparring con él. ¿Cómo es sparrear con Nakatani? Es un chess match. Es un chess match porque, bajo mi guardia me pega. No puedo tantearle un poquito porque cada espacio que tiene se lo va. He's gonna shoot the shot. So tengo que estar muy preparado y es fun, es como un chess match. Claro, divertido, claro. Sí, porque si no los pegamos duro, es como más técnica, pues. Okay. So, es divertido, pues. Oye, parte de lo que dices también es divertido a veces. Yo creo que eres más conocido en Japón que a veces en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, últimamente así visto, porque allá cuando fui a Japón, todos me reconocen aquí, en los Estados Unidos, a veces uno por allá, uno para acá, pero usualmente más en Japón. So, ¿Cómo ves la de Nakatani y la de Inoue? Usted ya sabe mi respuesta. No, pero queremos escucharla. Mira, la mera verdad, Inoue es uno de mis favoritos boxeadores en esta época, pero yo creo que el Nakatani puede vencer al Inoue, porque ahorita el Inoue se está viendo muy bien, pero yo no sé, el Nakatani es muy preciso, fuerte, largo, muy inteligente. Sí, So, sí. Tiene todo para vencer al Oye, ya nada más te Inoue. faltó decir, y feo no es. No. Oye, Anthony, si no se da esto que tú pretendes para el siguiente año de unificar las categorías, las 112 libras, las 115 están espectaculares ahí con el BAM, con el Puma. Sí. ¿Te animarías a subir a un pleito con el ganador? Sí, y la razón, sí y no. Primero quiero unificar las 112. Esa es mi meta. Después podemos... Y supongo que ya está en planes, porque lo ves ahí, pues lo ves cercano. Ojalá sí, es porque yo no veo la última vez que yo escuché del... ¿Cómo se llama? De Sandoval, él quiere unificar también. Yo tengo uno de los cinturones, pues ven a agarrarlo. Pues aquí estoy, pero... yo creo que esa pelea se puede hacer para el próximo año. Y después que se haga, solo quiero el ring y me subo para arriba. Para allá iba, por último. ¿Cuál es tu posición respecto a este tema de que llegue Zuffa Boxing? ¿Trabajaste ya con...?ずっとボクシングは UFC の CEO であるダナ・ホワイト氏、サウジアラビア総合娯楽庁長官のトゥルキ・アラルシク氏、 do their thing if they WWE want to 社長 have の 16ニック・カ different ーシェラを中心に championships 設立された sanctioning 新たなボク fees シン and グプ all ロ of モー this ションです。 nonsense. You want to do that? 2025 Do 年 that. 9月 What 13 we're 日に doing 行わ and れ one of た the things カネロ・アルバレス対テレース・クロフォード戦では top 大規 of 模なプ mind ロモ for ーション us, を手掛 the け Muhammad Ali enhancement 2026 act. 年 Yes, 1月から yes. 本格始動し Lawrence Epstein, 年間 who you know 12回の quite 興行を予 well, 定しています。 who's, again, Boxing, trabajaste ya con la gente de The Ring, me imagino que tienes otra perspectiva que no tienen otros peleadores. ¿Cómo ves tú esta posición de que ellos no quieren tanto los organismos, pero tú eres campeón de un organismo y trabajas con ellos y supongo que también pues te pagaron bien en ese momento? Mira, yo no sé lo que estén diciendo, pero yo creo que que todos los belts, the belts matter, porque mira, ¿cómo vas a tú poner como esta vez me lucí como campeón? Yo sé que tener un campeonato del mundo es importante porque llegan más oportunidades, vas peleando más seguido, te pagan mejor, te tienen buenas carteleras. Yo creo que pertenecer en un organismo es mejor que no pertenecer a ninguno. Y yo sé que también dan más oportunidades las organizaciones, sí. para también lucirse uno en vez de la gente, como ellos tienen big platforms. So, yo no, I'm opposed to that. No O sea, me gusta. más que pelear, un llamado de tu parte como campeón a estar unidos. O sea, no se trata de restar, hay que sumar. Ya sí, porque hablando de perspectiva de un boxeador, ser campeón es todo. Y para que ellos digan que el campeonato no vale nada es como humillante. So, no creo que no estoy de acuerdo con eso.
Es correcto. Por eso cuando después de mi pelea yo dije, no sé si me escuchó, pero Sí, dije, claro, belts matter, you know? So, eso fue como mi meta porque el Max Kellerman me dijo que el único campeonato que vale es el ring. Y ahora que él dijo マックス・ケラーマンは、アメリカ出身の著名なスポーツキャスターであり、ボクシング解説者です。現在は、ボクシングジャーナリストのマイク・コッピンジャーと共に、ザリング制作の番組、イーサイド・ザリングの共同ホストを務めています。vale es el ring. Y ahora que él dijo eso, pues también eso yo lo puedo agarrar como campeón. So, eso quiero como, por eso lo quiero ahora, porque él dice que esos campeonatos no valen. A ver, pues, ¿qué me vas a decir cuando tenga el ring? Es correcto, es correcto. Hay que sumar y no hay que restar. Anthony, la princesa de las Cuagas, aquí en ESPN Knockout. Gracias. No, bueno, no sé si con Cárdenas, pero la última. No, con el de aquí de Tijuana. Oh, con el Neri. Con el Neri, hace 2, 3 peleando. Atrás. ¡Pac! ¡Tum! Cayó. Y en últimas fechas también ha caído. Entonces, no está fácil, no está así como